conmigo, el poder de la elección. El poder de la elección. ¿Sabe que Dios formó al hombre y a la mujer? Nos formó con la capacidad de elegir. Los animales no pueden, la naturaleza tal vez tampoco, pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue creado allí el hombre y la mujer, repita, el hombre y la mujer fueron creados con la capacidad, fuimos creados con la capacidad de elegir, el libre albedrío, la capacidad de elección. Yo elijo lo que quiero para mí. Yo elijo cómo voy a actuar, yo elijo cómo me voy a manejar, yo elijo lo que voy a hablar, yo elijo lo que voy a ver, yo elijo en qué lugar me voy a mover, yo elijo, nosotros elegimos y todo en la vida pasa por elección. Repita conmigo, todo en la vida pasa por elección. Cuando las cosas nos salen bien, muchas veces es porque elegimos bien. Y la elección nos llevó a ser bendecidos por Dios y nos llevó a hacer de que Dios abra los cielos y pueda tocar nuestra vida de una forma extraordinaria. Pero cuando elegimos mal, de alguna forma las consecuencias las pasamos allí. Y también la decisión, la mala elección, viene con sus consecuencias sobre nuestra vida y allí la tenemos que pasar y allí la tenemos que sufrir también, pero todo, elijamos mal o elijamos bien, siempre en nuestra vida tenemos que elegir. Repetí conmigo, siempre tenemos que elegir. Levanta tu mano conmigo y repetí. Vamos, yo elijo, tú eliges, él elige, nosotros elegimos, vosotros elegís, ellos eligen. Todo pasa por la elección. Todo pasa por conjugar el verbo de elegir en el presente y cada día que pasa y cada minuto que pasa, nosotros vamos eligiendo. Vamos eligiendo amistades, vamos eligiendo allí camaradas, vamos eligiendo allí decisiones, vamos tomando decisiones sobre nuestra vida, vamos tomando allí las decisiones que de alguna forma van a ser cruciales para nuestra vida. Acá encontramos al hombre y a la mujer. Repita conmigo, encontramos al hombre y a la mujer. Y Dios creó a Adán. Repita conmigo, Dios creó a Adán. Y lo creó hombrecito. Repita conmigo, lo creó hombrecito. Pero Dios vio que el hombre no era bueno que esté solo. Algo le faltaba, estaba incompleto. Y después lo hizo dormir y sacó una de sus costillas. Y de su costilla hizo la mujer. Y allí Dios formó a la mujer. Claro, el problema fue cuando Abraham abrió los ojos y vio a la mujer. Haga conmigo. Vamos que no lo vi. Haga conmigo, vamos. Abraham estaba durmiendo, él no conocía lo que era una mujer y de repente hizo y flashó. Quedó muerto, quedó allí. Haga así conmigo. Cuando vio a Abraham a la mujer dijo, esto era lo que yo necesitaba. Esto era lo que yo quería. Y dice que estuvo conforme y dijo, me enamoré, me flayó, me partió el alma, me partió el corazón. Y allí dijo, le voy a poner un nombre y la voy a llamar varona. Pero él estuvo feliz. Y vemos que tanto lo que Dios había preparado para Adán, también lo preparó para Eva. También Dios lo preparó para Eva. Tal vez Adán recibió, algunos teólogos dicen que recibió la información específicamente de Dios y que no tenía que comer de ese árbol y que a Eva no. Algunos dicen de que Eva la recibió de Adán. Pero la haya recibido de Adán o de Dios o de quién, los dos sabían lo que tenían que hacer y lo que no podían hacer. Ambos dos sabían que habían sido formados para traerse, habían sido formados para multiplicarse, habían sido formados y habían sido fabricados por Dios para traerse emocionalmente, sentimentalmente, sexualmente. Cada uno de ellos fueron creados por Dios. Repita conmigo, el sexo no es cochino. Repita conmigo, vamos. Dígalo, el sexo no es una chanchada. El que piensa que el sexo es una chanchada es porque no tiene a Dios en el corazón. Porque el sexo fue inventado por Dios y fue santificado por Dios. El sexo es santo.
Dios no va a crear una porquería por allí. Dios creó el sexo para que nos podamos multiplicar y Dios creó el sexo para que podamos gozarnos. La Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Me entiende? Estar en los parámetros de Dios y en la forma de Dios y como Dios manda es bendecido y es santo delante de Dios. Toca a tu hermano, el hombro de tu hermano o tu hermana y decirle, es santo. En los parámetros de Dios es santo, no le busqué la vuelta. Ay, pastor, qué cochino. No, cochino cuando hablas de porquería. Pero cuando hablas de las cosas de Dios es santo. Dios lo formó, Dios lo creó. ¿Por qué te crees que Adán se enamoró perdidamente de Eva? Se la vio y flayó. Pero resulta que un día va Eva caminando por allí y resulta que Satanás empieza a envidiar, empieza a celar al hombre y empieza a ver cómo hacer para caer a Adán y a Eva. Y empieza a buscarle la vuelta y descubre que puede manipular su capacidad de elegir, que puede manipular su elección, su libre albedrío, lo puede tocar. Por eso la Biblia dice que era astuta, más que todos los animales de la tierra. Tenía esa astucia, tenía esa maldad, tenía ese veneno, tenía esa capacidad de influenciar en las personas, en Eva en particular, para que Eva pueda hacer sin que ella se dé cuenta lo que ella quería que haga, lo que Satanás quería que haga. Pero en fin, todo pasa por una sola razón, todo pasa por la capacidad de elegir. Eva eligió. Entonces allí estaba Eva, tal vez saltando, contando las margaritas por el Edén, las mariposas. Qué linda mariposita, qué linda plantita, florcita. Ay, qué olor agradable. Y se le presentó la serpiente. Repita, a todo cristiano alguna vez se le presenta una serpiente. Toca el hombro a tu hermano y decirle, a todo cristiano alguna vez se le presenta una serpiente. Y allí a Eva se le presentó la serpiente. Y la serpiente vino a hablar con Eva, porque Satanás quería manipular su libre albedrío, la capacidad de decidir, el poder que Dios le había dado de elección a Adán y a Eva. ¿Por qué se cree que puso allí el árbol de la ciencia del bien y del mal en el medio del paraíso? Si él hubiera querido que el hombre no tuviese la capacidad de decidir, no lo hubiera puesto y viviríamos todos en santidad y no tendríamos la necesidad de Jesucristo ni de salvación y viviríamos en un Edén eterno. Pero Dios quería que nosotros lo elijamos por nosotros mismos. Dios quería que nosotros estemos dispuestos a abrirle el corazón o cerrárselo. Dios quería que nosotros podamos decidir de nuestra forma si nos acercábamos a Él o nos alejábamos de Él. Dios no quería formar robots, Él no quería formar gentes que Él pueda manipular. Él quería que vos y yo seamos libres para decidir en qué rincón queremos estar, en qué lugar queremos estar. Y allí entró la serpiente. Y entró a hablar con Eva. Repita conmigo, la serpiente entró a hablar con Eva. Y Eva se encontró en una encrucijada. Levante la mano conmigo y repita. Eva tuvo que elegir entre Dios y la serpiente. Allí la serpiente se manifestó delante de Eva. Estaba Dios Padre que le había dado allí a Adán un mensaje, le había dado a Eva un mensaje. Y cuando la serpiente se le presenta y le dice, sí que de todo ustedes pueden comer. Y Eva le dice, no, porque Dios nos dijo. Eva sabía lo que Dios le había dicho. No fue de que Eva lo hizo inconscientemente. No era que Eva lo hizo sin saber. Eva lo hizo sabiendo, porque ella le dijo a Satanás, le dijo a la serpiente, de ese árbol Dios nos dijo, no comeréis, porque el día que coman van a morir. Entonces ellos ya sabían lo que iba a pasar. Pero cada vez que Satanás viene a nuestra vida, él viene siempre con preguntas, con interrogantes, siempre viene muy sigiloso.
siempre viene allí muy astuto, siempre viene por la retaguardia, en el lugar que menos nosotros lo esperamos, cuando más cansados estamos, cuando de alguna forma más necesidades tenemos, cuando más la situación está complicada. Él allí viene para manipular nuestra capacidad de elegir. Él allí viene para tratar de hacer que nosotros elijamos lo que Él sirve a la mesa, lo que Él nos sirve a nosotros en la mesa. ¿Cuántos dicen amén por esto? Entonces Eva tuvo la capacidad de elegir entre Dios y la serpiente. Ellos tenían conocimiento de Dios y tenían un trato con Dios continuo. Dios descendía, hablaba con ellos, trataba con ellos. Fíjense que cuando después de haber pecado, sigan leyendo, después de haber desobedecido a Dios, Dios se le presenta y le dice: Adán, Eva, ¿dónde están? Y los dos estaban escondidos, porque sabían que habían hecho algo que no debían, sabían que habían desobedecido. Sus ojos espirituales se abrieron de maldad y la maldad ingresó a sus corazones. ¿Sabe cuánta gente yo he visto ingresar la maldad en sus corazones? Tremendo, tremendo, de forma tremenda, pero tremenda, tremenda. Y siempre porque viene la serpiente. Decirle, repetí conmigo: la serpiente viene a tomar mis pensamientos, porque tomando mis pensamientos gobierna mis emociones, mis sentimientos y mi conducta. ¿Me entiende? Entonces allí vino y se entabló en una conversación con Eva. Y le mintió a Eva, porque quería manipularla. Satanás siempre va a venir a manipularlo, siempre va a venir a mentirnos. Él siempre va a venir a querer separarnos de Dios. Su causa es separarnos a nosotros de Dios, para que no vivamos con Él, para que no apartemos de Él y para que de alguna forma vivamos no solo este presente, sino una eternidad lejos de Dios para siempre, que fue lo que quiso hacer con la humanidad, que fue lo que quiso hacer con Adán y Eva, y es lo que Jesús después vino a remediar. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuimos rescatados por la cruz de Cristo. ¿Me entiende? Pero de alguna forma allí Eva tuvo que elegir entre Dios y la serpiente. Y Eva pudo haber ido a Adán y decirle: Adán, ¿sabe qué? Me encontré con este animal, me encontré con la serpiente, y la serpiente me dijo esto: ¿qué tal, Adán, si no vamos a postrarnos en la presencia de Dios y que Dios nos pueda decir a ver si es lo que tenemos que hacer o no? ¿Por qué no le consultamos a Dios? Eva no lo hizo así. Eva pudo elegir, pudo decir: yo elijo ir a buscar a Dios, yo elijo presentarme delante de Dios, yo elijo sacarme las dudas con Dios, yo elijo postrarme en la presencia de Dios antes de hacer algo que Dios me dijo a mí que no lo haga. Pero sin embargo ella le prestó oído a la serpiente. Repita conmigo: no le prestes oído a la serpiente. Porque cuando le prestas oído a la serpiente astuta, malintencionada, viene allí en forma de la que sea a querer atentar contra nuestra relación con Dios, a querer atentar con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eva pudo haber elegido buscar a Dios o hacerle caso a la serpiente. Y Eva decidió, en vez de arrodillarse a la presencia de Dios, en vez de postrarse en la presencia de Dios, en vez de clamar a los cielos, decir: Dios, te necesito, sacame de esta encrucijada, sacame de esta duda, Dios, habla a mi corazón, Dios, llename de gloria, Dios, ahora mostrame cuál es la verdad. Ella decidió comer el árbol. La serpiente le dijo: mira qué lindo que está el árbol, qué árbol frondoso. Mira el fruto apetitoso que tiene ese árbol, magnífico. Dios te mintió, no es así. Hacelo, que vas a ser como Dios. Y siempre, desde ese momento hasta este momento, el hombre siempre jugó a ser Dios. Estamos viviendo en la época del humanismo, donde el humanismo, el ser humano es Dios.
se consideran Dios, le dan vuelta a la espalda a Dios, votan leyes en contra de Dios, hacen todas las cosas en contra de Dios. Y uno piensa que eso de alguna forma es normal. No, no es normal. Todo viene a raíz del pecado, todo viene a raíz de la desobediencia, todo viene a raíz del poder de la elección. Eligen darle la espalda a Dios, eligen alejarse de Dios, eligen hacer las cosas y saben que están mal y las hacen igual. Han votado media sección allí de la ley del aborto. Esperemos que el Senado la rechace, aunque hay plata dando vuelta por todos lados pagando los votos para que voten las leyes allí que tienen que votar. Y luego vienen por la despenalización de la marihuana, hasta que más adelante por ahí lleguen con la pedofilia. Entonces van a querer aprobar la relación sexual entre un adulto y un menor. Ya hay países en Latinoamérica que la están discutiendo. ¿Me entiende? Pero claro, el hombre se cree Dios y se cree con la capacidad de querer inventar, de querer hacer lo que quiera hacer, sin darse cuenta que Dios va a pedir cuenta de todo. Repita conmigo: Dios pide cuenta de todo. Levante la mano conmigo y repita: no hay nada que yo hable en lo secreto, haga en lo secreto, que sea oculto delante de Dios. Dios conoce hasta las intenciones de mi corazón. Dios conoce exactamente todo. A nadie se le va a escapar nada, porque Dios es amor. Repita conmigo: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y mientras el pecado abunde, va a abundar la gracia de Dios. Pero si el pecador no se arrepiente, derechito a una eternidad lejos de Dios para siempre. Por toda la eternidad, para siempre. Y en aquel lugar van a estar todos. No se salva nadie, van a estar todos. Pero Eva tuvo que elegir, y pudo haber elegido por Dios. Pudo haber arrodillado, buscado en la presencia de Dios salvación. Pudo haber buscado ayuda de Dios. Pero ella decidió obedecer a la serpiente, decidió hacerle caso a la serpiente y comió del árbol. Y no solo comió del árbol, sino que llamó a su esposo, llamó a su varón y le dijo: ven y vos, no sé qué rico es esto, probalo. Y Adán también comió. Es decir, repita conmigo: el pecado, la maldad y la desobediencia es contagiosa. Es contagiosa. Cuando yo me paro en una postura de desobediencia delante de Dios, cuando yo me paro en una postura de rebeldía delante de Dios, contagio a otros, contagio a otras personas. El pecado es contagioso. Vos estabas, yo me acuerdo, tenía 16 años, estaba en una ronda donde todos fumaban marihuana o se drogaban con medicamentos porque la cocaína en aquel tiempo todavía no había llegado. Y yo estaba en la ronda y venían: ¿querés una pitadita? ¿Querés tomar esta tabletita de pastillas? ¿Querés esto? Y yo tenía que decidir: ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Nunca me drogué, gracias a Dios, nunca me drogué. Siempre dije que no. Siempre dije que no a las drogas. Siempre. Pero allí estaban, porque de alguna forma comenzó con 1, con 2, 3, 4. Éramos una barra de 50 y cuando quisimos acordar, de los 50 había 40 que se drogaban. Empezó uno y después todos empezaron uno detrás del otro, porque el pecado es contagioso, la desobediencia es contagiosa. Y fue lo que le pasó a Eva. Eva contagió a Adán en la misma desobediencia. La serpiente trabajó en el corazón de Eva para que Eva trabaje en el corazón de Adán. ¿Algunos de ustedes nunca se pusieron a pensar por qué la serpiente no fue directamente a Adán? ¿Por qué no fue directamente a Adán? Haga así conmigo. Vamos, haga así conmigo. Eva era la debilidad de Adán. Adán se había enamorado. Estaba perdidamente enamorado de Eva. Y la serpiente sabía que si iba directamente a Adán, tal vez Adán podría haber resistido, tal vez no, pero por ahí Adán podría haberle dicho: no lo voy a hacer. Pero la serpiente sabía que a Eva, Adán no se le iba a negar. Que con Eva, Adán no se le iba a poner. Entonces él manipuló, Satanás, a Eva
para que Eva pueda influenciar allí en su esposo, porque era su debilidad, para que su esposo y ella se aparten de la voluntad de Dios. La capacidad de elegir. Los dos eligieron mal. Saquemos a Eva de la escena y pongámoslos a Adán. Adán había recibido la palabra de Dios: no lo hagas. Dios le había dicho: no lo hagas, Adán, cuando lo hagas vas a morir. Y Eva vino y le dijo: Adán, yo comí, mira qué lindo que estuvo, qué rico. Adán le podría haber dicho: no, Eva, no lo voy a hacer, porque yo voy a buscar a Dios, voy a consultar a Dios. Pero él eligió hacerlo igual. ¿Por qué siempre el pecado, la maldad? ¿Por qué siempre la frialdad? Siempre elegimos eso en vez de elegir buscar a Dios, en vez de elegir estar en la presencia de Dios, en vez de elegir la voz de Dios, en vez de elegir las cosas de Dios. Siempre nos atrae el mundo, siempre nos atrae Satanás, siempre nos atraen las cosas que no son de Dios. Y siempre nos sentimos tentados por todo. Todo. Por todo. Por todo y todo. Pero Dios no premió con el libre albedrío, que era la capacidad de decidir. Y el hombre no la supo usar. No supo usar su capacidad de decidir. Escuche, cuando se presenta la serpiente, cuando se presenta Satanás, yo tengo siempre dos opciones. Repita conmigo: siempre tengo dos opciones. Obedecer a Dios, obedecer a la serpiente. Repita conmigo: obedecer a Dios, obedecer a la serpiente. Adán y Eva obedecieron a la serpiente. Decidieron darle la espalda a Dios. Y la consecuencia de ese pecado hoy hace que el mundo sea lo que es. Consecuencia de esa desobediencia hace que nosotros hagamos o estemos haciendo, querramos hacer lo que no tenemos que hacer. Hace que, por ejemplo, en la Argentina se le dé media sanción a matar a niños en el vientre de una mujer. Y usted dice: ¿por qué? Porque la gente le da vuelta a Dios. Viene de allí, viene de la desobediencia, viene de la capacidad de elegir. Toca al hombre de tu hermano y decirle: vos tenés que elegir siempre por Dios. Vamos, decirle: vos tenés que elegir siempre por Dios. Siempre por Dios. Ellos tenían comunión con Dios, ellos sabían quién era Dios. No era que no sabían. Es más, Dios estaba más presente en ellos de lo que está con nosotros ahora a través de su Espíritu Santo, porque Dios bajaba en espíritu allí en el Edén y hablaba con ellos cara a cara. Y allí estaba su presencia con ellos cara a cara. Y Dios disfrutaba allí con ellos. Fíjense que cuando ellos desobedecen, Dios cae y los llama: Adán, Adán. Y le dice: ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Y le dice: ¿por qué te escondiste? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo a vos que estás desnudo? Le dice Dios. Y Dios empieza a descubrir en Adán la desobediencia. Empieza a descubrir en Adán lo que hizo que jamás tendría que haber hecho, lo que eligió: desobedecer. Cuando yo desobedezco, mi hermano, a Dios, me pongo en una postura de total separación de las cosas de Dios. Tal fue la desobediencia que Dios lo tuvo que sacar del Edén. Repita conmigo: Dios lo tuvo que sacar del Edén. Levante la mano conmigo y repita: Dios me da la capacidad de elegir entre el reino de los cielos y entre el mundo. Dios me da la capacidad de elegir entre orar, ayunar, buscarlo a Él, o entre vivir los placeres del mundo, los deseos desordenados de la carne. Dios me da la libre libertad. Dios me da la libertad de hacer que en mi casa, mi hogar, mi familia, yo me transforme en un receptor del reino de los cielos, como también me da la libertad para que el mundo abunde en mi corazón, abunde en mis pensamientos y abunde en mi vida. Él me da la libertad de elegir. Él me presenta todo, me dice: estas son mis cosas y estos son el mundo. Vamos, allí donde está, comenzá a elegir.
comenzá a aceptar, comenzá a decir qué vida querés vivir, cómo la querés vivir, de qué forma la querés vivir, qué querés hacer. ¿Querés vivir con mi presencia, sin mi presencia? ¿Querés vivir en mi voluntad? ¿No querés vivir en mi voluntad? Del reino de los cielos, decía Jesús, se ha acercado. Y era Jesús mismo acercándose a la tierra para bendecir nuestras vidas, para llenarnos de Él, para predicar el reino de los cielos, para obrar milagros, para desatar cárceles espirituales. Era el mismo Jesús que vino a morir y a padecer por cada uno de nosotros para recuperar lo que Adán y Eva en su elección habían perdido en el Edén. ¿Me entiende? Él siempre está tratando de encontrarnos de nuevo. Él siempre está tratando allí de buscarnos de nuevo. Como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo viene a su casa, se va de su casa, mejor dicho, gasta todo. Y cuando llegó al pozo, ¿por qué siempre tenemos que llegar al pozo a lo más profundo? Dígame. ¿Por qué siempre tenemos que estar entre los chanchos? Tocarle a tu hermano y decirle, ¿por qué siempre tenemos que estar entre los chanchos? ¿Por qué siempre tenemos que estar en el chiquero y llegar ahí para darnos cuenta que necesitamos volver a los brazos de Dios? ¿Por qué siempre tenemos que elegir, siempre estar en el peor momento para volver a la casa del Padre, para volver a los brazos de Dios? ¿Me entiende? Pero él es característico en el hombre y en la mujer. Es característico en nosotros. El continuamente elegir y siempre elegir por las cosas. Siempre nos atrae mal mundo. Nos atraen las cosas del mundo. Nos atrae el pecado. Nos atrae los deseos desordenados. Es una lucha constante en nuestra vida. ¿Me entiende? Y nos preguntamos por qué, si tendría que ser distinto. Si conocemos a Dios, sabemos dónde encontrarnos. Sabemos dónde buscarlo. Sabemos qué hacer, cómo abrir el corazón. Pero a veces, por de alguna forma elegir mal, nos vamos enfriando y nos vamos apartando y la serpiente comienza a tomar lugar en nuestras vidas. Escuche, Sansón pudo elegir entre el reino de los cielos y pudo elegir entre el mundo y se quedó con el mundo. Y allí el mundo le puso una serpiente llamada Dalila. Y mientras él miraba, porque era medio mujeriego allí Sansón, miraba a las mujeres, se enamoró de una filistea. Y la filistea lo único que quería hacerlo era dominarlo, era entregarlo, porque le pagaban dinero. Y Sansón se enamoró allí como Adán, tal vez con Eva. Y dijo, esta es mi mujer, la mujer de mi vida, esta es la que yo amo, esta es la que yo adoro. Sin embargo, jugueteó y cayó. ¿Qué sucedió? Cayó, lo atraparon. Porque en vez de elegir, eligió mal. No era su fuerza, era la presencia de Dios que descendía en él. No eran sus músculos, sus pectorales, no eran los ejercicios que él hacía allí en el gimnasio de su casa. No era lo que él hacía o la fuerza o la fortaleza que él podía tener. Era la presencia de Dios sobre él. Y en su elección perdió la presencia de Dios. Perdió el favor de Dios. Perdió lo que Dios había puesto en su vida. Lo perdió por elegir mal. Toca el hombro, decirle, no elijas mal. Es decir, elegí siempre el reino de los cielos. Escuchen, Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Dios tenía un propósito con Adán y Eva, y ese propósito era que vivan permanentemente en santidad bajo la cobertura y bajo la guarda de su Dios. Pero Adán y Eva desobedecen y salen del propósito de Dios. Dios había planteado un plan, repita conmigo, todos tenemos un plan de Dios. El propósito, ¿qué es? Lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿El plan cuál es? El camino a recorrer. Repita conmigo, el propósito de Dios es lo que Dios quiere hacer conmigo, vamos. ¿El plan cuál es? El camino que yo tengo que recorrer para que Dios haga lo que quiere hacer. ¿Me entiende? Entonces había un plan y había un propósito con Adán y Eva. Había un plan y había un propósito con Sansón. Había un plan y había un propósito con Saúl. Pero sin embargo, eligieron mal. En vez de elegir entrar en el propósito de Dios, en vez de elegir entrar allí en el camino, en el plan de Dios, en vez de elegir recorrer ese camino para que el propósito de Dios se cumpliese en su vida, eligieron mal y eligieron el mundo, eligieron las cosas que no le deberían haber elegido. Y se fueron diluyendo. Dios lo tenía en la mano y cada uno se empezaron a licuar en las manos de Dios y empezaron a caer como agua escurriéndose
en las manos de su Dios. Y ya la presencia no hablaba. A Saúl le venía un espíritu, un demonio de locura, y que tomaba su mente, lo poseía y le agarraba una locura que solamente los salmos de David lo calmaban, solamente las canciones de David lo traían, y él cantaba bajo la presencia de Dios y él podía estar un poco más tranquilo, un poco mejor en aquel lugar, ¿me entiende? Pero allí Dios lo desecha. Saúl, repita conmigo, Dios lo desecha porque él elige lo que no tendría que haber elegido. Y siempre que elegimos mal, Dios lo perdemos. La presencia de Dios se esfuma. Lo que Dios nos dio en este tiempo, en todo este tiempo, lo que en el lugar que Dios nos puso, en las cosas que Dios nos dio para hacer, se empiezan a desaparecer, se empiezan a desvanecer. Porque yo, en vez de elegir las cosas espirituales, comencé a elegir otra cosa. Y comencé a alejarme de Dios. Saúl perdió el trono, perdió el reino, perdió la presencia de Dios, perdió el favor de Dios. El profeta lloraba, se levantaba por la noche y ayunaba. Dios, bendecilo a Saúl, este ungido, bendecilo a Saúl. Y Dios lo paró al profeta y le dijo, no ores más, deja de ayunar. ¿Hasta cuándo vas a orar por Saúl? Yo ya lo he desechado. Levanto un nuevo rey para mi casa, para Israel. Y allí el profeta se dio cuenta y dejó de ayunar y dejó de orar, y Dios levantó a David, y Dios aparta a David, y Dios unge a David para tomar el lugar que Saúl no pudo elegir tomar y contener para gloria del Señor. Repita conmigo, todo en la vida es elección, y yo elijo en el lugar que quiero estar. Yo elijo si quiero estar con Dios o quiero estar con la serpiente. Yo elijo si quiero estar en la presencia de Dios o quiero estar lejos de la presencia de Dios. Yo soy el que tomo la decisión. Toca el hombro de tu hermano y decirle, vos sos el que tomó la decisión. Ahora, hace esto, vamos, apuntate a decirle, yo tomo la decisión. Yo la tomo. Yo soy el que tomo la decisión. Hago lo que Dios me dice, busco a Dios o no lo hago, o me aparto de Él, o me aparto de Él. ¿Sabe que Eva jamás pensó que por hacer lo que hizo iba a hacer que el pecado original cayera en toda la humanidad? Hasta Adán y Eva, repita conmigo, Adán y Eva fueron creados por Dios, nacieron en santidad, fueron concebidos en santidad, Dios los formó en santidad, Adán y Eva. Pero Adán y Eva deciden ellos alejarse de Dios, y ante el pecado de Adán y Eva, repita conmigo, ante el pecado de Adán y Eva, repita conmigo, Adán y Eva hacen que el pecado original empiece a aparecer en el corazón del hombre desde su nacimiento. Tiene hijos allí, Caín y Abel. Ellos no pensaron que lo que habían hecho anteriormente iba a llegar a sus hijos. Pero allí Caín, celoso, envidioso, escuche bien, repita conmigo, no me voy a juntar con gente que me envidia y con gente que me cela. Porque la gente que te envidia y la gente que te cela no va a querer nada bueno de tu vida. Va a querer que todo lo malo, que todas las cosas te vayan mal. ¿Me entiende? No se va a gozar por lo bueno que viene sobre vos. No se va a gozar por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Va a venir todo lo contrario. Caín le tenía celo a Abel y lo mató. Repita conmigo, mató a su hermano. Y cuando Dios lo vio allí, antes que vaya a matar a su hermano, Dios le sale al encuentro a Caín y le dice, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás frío? ¿Qué te estás pasando? Y Caín le dice, no me pasa nada. Dale, Caín, dale que yo te conozco, sé lo que hay en tu corazón. Caín, escúchame bien. Si bien hicieses el bien que haces, te sobrevendría, Caín. Pero si haces el mal que vos estás sintiendo y querés hacer, se va a apoderar de vos y te va a destruir. Le estaba diciendo, vos podés elegir buscarme a mí, obedecerme a mí, o podés elegir obedecer a tus sentimientos, emociones, y podés alejarte de mí. Vos podés hacer el bien o podés hacer el mal.
Y Adán y Eva no sabían hasta dónde habían llegado. Allí comenzaron los celos, los odios, los asesinatos. Se expandió la raza humana por la tierra, pero ya con el pecado original, ya con la desobediencia, no con la santidad con la cual Dios creó al hombre y a la mujer. Eva jamás pensó que la astucia de la serpiente le iba a llevar a desobedecer a Dios. Jamás pensó que la serpiente le iba a manipular, y los cristianos nunca piensan que la serpiente lo va a manipular. Todos creemos que somos fuertes, que vamos a resistir, que nadie nos va a apartar de Dios y que vamos a elegir siempre por Dios, pero llega un momento, llega el desierto, llega un problema, llega una dificultad, y allí está de nuevo la serpiente tentándonos a elegir mal. Repetí conmigo: yo no voy a elegir mal. Yo no voy a elegir mal, porque yo voy a elegir siempre para Dios. Siempre para Dios. Allí estaba mi hermano Abraham. Allí estaba José. Allí estaba Josué. Estaba Noé. Pudieron haber elegido mal, pero decidieron elegir bien. Y a elegir bien fueron bendecidos por Dios. Los cielos se fueron abiertos porque utilizaron el libre albedrío, la capacidad de decidir, pero hacia el lugar que Dios los llevaba, no hacia el lugar que Satanás quería que ellos vayan. Fueron obedientes a Dios en todos. Eligieron, pero eligieron siempre allí la presencia de Dios. Eligieron siempre la shekinah de Dios. Eligieron siempre la voluntad de Dios. Allí a José lo agarra una mujer y quiere caer, hacerlo caer, y José sale corriendo. Repita conmigo: muchas veces para elegir bien, tengo que aprender a salir corriendo. Porque a veces estamos en lugares que no debemos estar. Repita conmigo: a veces estamos en lugares que no debemos estar, con gente que no debemos estar, escuchando cosas que no debemos escuchar y mirando cosas que no debemos ver. Entonces estamos en lugares incorrectos, con gente incorrecta, en situaciones incorrectas, que fue lo que le pasó a Eva. Eva nunca tuvo que detenerse a hablar con la serpiente. Cuando la serpiente cuestionó su trato con Dios, Eva tendría que haberse ido. Mira, que te escuche tu abuela, discúlpame. Y se tendría que haber ido. No se tendría que haber quedado a conversar, no tendría que haberle contestado las preguntas, no tendría que haberle abierto el corazón a la serpiente, porque la serpiente venía con astucia, venía para hacerla caer, venía para manipularla, venía para alejarla de Dios. Satanás siempre va a mandar una serpiente para que te alejes de Dios. Satanás siempre te va a mandar un desconforme para que se aleje de Dios. Satanás siempre te va a mandar a alguien para que quiera de alguna forma llenar tu cabeza, para sacarte del lugar donde Dios te puso. Y no lo tenés que permitir. Tenés que elegir por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, Dios sembró a Adán y a Eva en el Edén, en el paraíso, en el mejor lugar. Dice la Biblia que donde está el río Éufrates, allí, está el río Éufrates, existe, allí, en un paraíso, en un oasis, allí lo metió. Había de todo para comer, ellos se enseñoraron de todo, Dios les dio autoridad, les dio poder, les dio todo, pero ellos deciden desobedecer, deciden hacer lo que no deberían hacer, alejarse de Dios. ¿Qué perdieron? Vamos. ¿Qué perdieron? El Edén. El Edén representa el propósito de Dios que Dios tiene para nosotros. El Edén representa la habitación, la presencia de Dios para nosotros. El Edén representa la comunión de Dios para nosotros. Y siempre que nosotros tengamos que elegir, el diablo siempre va a estar tratando de alejarnos para que no elijamos lo que nosotros tenemos que elegir. Siempre va a querer manipular y siempre Satanás va a estar trayendo allí confusión. Repita conmigo: Satanás te quiere confundir, la serpiente te quiere confundir. Repita conmigo y repita, vamos: yo tengo que elegir con qué buey quiero arar. Repita conmigo, toca el hombro, decirle: vos tenés que elegir con ¿qué buey querés arar? ¿Qué quiere decir esto? Yo elijo con quién me juntar.
Yo elijo a quién le quiero abrir mi corazón. Yo elijo a quién quiero escuchar. Eva podría haber escuchado a Dios, pero decidió escuchar a la serpiente. Eva pudo estar en la presencia de Dios, pero decidió obedecer a la serpiente. Eva pudo haber estado allí, pero decidió alejarse de las cosas de Dios. Eva decidió separarse de lo que Dios quería para su vida. De lo que Dios quería para ellos. Escuchen, la serpiente, repita conmigo, la serpiente siempre te va a poner delante gente equivocada, en lugares equivocados, en cosas equivocadas, para alejarte de lo que Dios te dio, de lo que Dios te da y de lo que Dios te quiere dar. Siempre allí la serpiente va a estar. Siempre la serpiente va a estar. Dios te da un lugar de honor, Dios te da un lugar de privilegio, Dios te pone en un lugar allí tremendo de parte de Dios. Pero siempre cuando estamos allí y viene la serpiente viene para alejarte de las cosas espirituales. Viene para alejarte de tu Dios. Repita conmigo, un frío trae a otro frío. Repita conmigo, un corazón duro atrae a otro corazón duro. Repita conmigo, un pecador contagia a otro en pecador. ¿Por qué será que la vez que cuando nos enfriamos espiritualmente siempre nos alejamos de las personas que nos han cuidado, que nos han protegido? Siempre nos alejamos de la gente que siempre nos ha sostenido. ¿Por qué será que cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, nosotros siempre elegimos por el mal camino? Siempre elegimos alejarnos de aquellos que siempre fueron bendición para nuestra vida, y siempre elegimos acercarnos a gente que no nos van a poder ayudar, que no nos van a poder estirar una mano, que no nos van a poder. Gente, escuche conmigo, Caín celó a Abel. Repita conmigo, Caín celó a Abel y por celo lo mató. Nunca te acerques a gente que te ha celado, a gente que te tenga envidia. Nunca te acerques, porque la intención nunca va a ser correcta. Siempre va a ser ponerte en contra de. La serpiente hizo que Eva se ponga en contra de Dios. Eva hizo de que Adán se ponga en contra de Dios. Y todo lo que Dios había preparado hasta ese entonces tuvo que esperar millones de años hasta venir Jesucristo en la cruz para rescatar lo que se había perdido. Había un plan en el Edén, había un propósito en el Edén, había presencia de Dios en el Edén, había comunión con Dios en el Edén. Pero Adán y Eva eligieron de pura conciencia y elección alejarse de Dios, alejarse de la presencia de Dios. Y se volvieron fríos. Ya algo sucedió, algo pasó en sus vidas, y allí Dios tuvo que dar la primera promesa de salvación y mató un animal y con su piel le hizo vestidos a ellos. Y allí anunció que la salvación venía por derramamiento de sangre. Y en Génesis 3:15 viene la primera promesa de redención, donde iba a venir aquel nacido de mujer que iba a pagar el precio de lo que Adán y Eva habían elegido mal, para que nosotros podamos abrirle el corazón a Dios y Dios llene nuestras vidas para gloria de Él. ¿Me entiende? ¿Por qué siempre elegimos mal? ¿Por qué siempre elegimos la gente incorrecta, los lugares incorrectos, el tiempo incorrecto? ¿Por qué siempre elegimos mal en vez de elegir bien? Estamos allí con nuestra esposa y cruzó alguien delante nuestro y nos hizo ojito y salimos allí corriendo. Tenemos a nuestra esposa en casa, tenemos a nuestra familia en casa, pero siempre hay algo que nos aparta de Dios. Siempre hay algo que nos aleja de Dios. A veces estamos en la iglesia, pero tenemos más intenciones y más deseos mundanos que no podemos controlar que la gente que está en el mundo. Y decimos, ¿por qué hay una lucha interna continuamente? ¿Sabe por qué? Porque nos alejamos de la presencia de Dios.